Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Diálogo Libre. Es un gusto acompañarles este miércoles 14 de mayo. En esta oportunidad nos acompaña Rubén Mazariegos, secretario general de Sindicatos de Salud Pública Nacional, y el doctor Adrián Chávez, médico y cirujano, analista en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, con quienes abordaremos los problemas de atención en la red hospitalaria nacional. Soy Ana Lucía González, reportera de Revista D. Bienvenidos. El doctor Adrián Chávez es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos, es candidato a la maestría en salud pública. Actualmente es el encargado del área de salud y seguridad social del Instituto de Problemas Nacionales. Es representante suplente de la Universidad de San Carlos ante el Consejo Nacional de Salud y docente de la Universidad Mariano Gálvez. Rubén Mazariegos es paramédico, tiene 25 años de trabajar en la red hospitalaria. Actualmente es el secretario general del Hospital San Juan de Dios, es coordinador general de 14 sindicatos nacionales de salud nacional y vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular. La falta de medicamentos, la saturación de pacientes, la mala atención, unido muchas veces a los cobros a los usuarios, son una constante que se vive cada día en los hospitales públicos. Esto a pesar de que la salud pública es un derecho establecido en 3 artículos de la Constitución. En el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación del año pasado se acordó una partida presupuestaria de 5.111 millones, más una ampliación de 500 millones aprobada este año para mejorar las pésimas condiciones salariales de los trabajadores del sector. Aún así, esta suma representa aproximadamente el 1.2% del Producto Interno Bruto y es el gasto público más bajo en salud pública en toda la región. No ha habido cambios sustanciales en el sistema hospitalario desde el terremoto de 1976, principalmente en su infraestructura, pero además el crecimiento demográfico y los constantes niveles de violencia en Guatemala, la situación se agrava y pone en constante riesgo el colapso de la red hospitalaria. No todas las personas tienen acceso a salud gratuita, la falta de medicamentos y equipo hace que algunos pacientes deban poner el dinero de su bolsa para ser atendidos. Bueno, las quejas por la mala atención a los pacientes son una constante en los hospitales públicos. Hay falta de medicamentos, de servicios. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, que es la cruda realidad. Verdaderamente en Guatemala la salud pública está en trapos de cucaracha. Un total abandono de gobiernos y gobiernos y gobiernos que no han invertido en la salud. Estos 5 millardos que hoy tiene la salud pública ha sido a través de la lucha en la calle que hemos hecho nosotros a través del Congreso de la República para que verdaderamente pueda ser incrementado ese PIB. Y es tristemente reconocer lo que Guatemala tiene el presupuesto para la salud pública más bajo que toda Latinoamérica. Entonces, eso quiere decir que no estamos invirtiendo en el ser humano. Guatemala no está invirtiendo. En cuanto a la falta de medicamentos en la red hospitalaria, déjenme decirles de que la salud pública de años atrás estaba contemplada para atender sintomáticamente a cierta cantidad de pacientes, que ha triplicado, cuatriplicado, hasta quintuplicado la atención primaria en salud. Es decir, San Juan de Dios, una emergencia estaba capacitada para atender por turno a 40, 45 pacientes simultáneamente. Hoy eso ha crecido enormemente. Están viendo los compañeros paramédicos y médicos del San Juan de Dios hasta 300 y 400 pacientes por turno. Esto es decir que la salud pública ha crecido, pero nos hemos quedado en la misma situación económica de la época de los picapiedras. Es decir, vuelvo a reiterar, nuestra visita, y gracias por invitarnos, es para que el gobierno voltee la mirada hacia la salud pública de Guatemala y comencemos a trabajar por una salud más integral en Guatemala. Doctor, ¿qué opina de la anterior? Pues en realidad completamente de acuerdo con lo que manifiesta Rubén. En este caso, básicamente uno de los problemas radica en la pobre asignación presupuestaria que se le está haciendo a la cuestión de la salud, pero hay otro además, que es que los pocos recursos que están utilizando probablemente no se están utilizando de la forma adecuada, ¿sí? Cuando uno analiza, por ejemplo, las distintas aristas de esta distribución presupuestaria, pues es importante ir analizando algunos datos y que a uno le dejan como bastantes dudas, ¿verdad? Digamos, dentro de la red hospitalaria,
a pesar de que el Roosevelt y el San Juan de Dios pues son los principales hospitales a nivel nacional, siguen teniendo carencias de desabastecimiento y ese tipo de cuestiones. Eso hay que tomarlo en consideración, porque al final de cuentas cualquier problemática que hay en estos dos hospitales son únicamente las puntas del iceberg que esconden en realidad una problemática mucho más estructural, ¿verdad? En este caso, vale la pena decir de que los hospitales tienen alrededor del 41%, ¿sí?, de la asignación del total de recursos que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿sí? Y cuando uno analiza, por ejemplo, la distribución de este presupuesto, ¿verdad?, en toda la red hospitalaria, pues nos damos cuenta que solo el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt se consumen el 34% de este presupuesto asignado a los hospitales. Eso es algo importante porque uno al final se da cuenta que la distribución del presupuesto que existe en realidad está siendo centralizado, y eso resta algunas oportunidades de vida para los pacientes que tienen que ser atendidos, por ejemplo, en el interior de la República. Obviamente, al tener un sistema deficiente o un sistema débil, por ejemplo, en el interior de la República, ¿qué es lo que pasa? Se saturan a los dos hospitales de referencia nacional y tenemos pues los datos que nos presentan el sistema hospitalario. Decía, como probablemente en el Roosevelt, el promedio de atención rebasa de 300 a 400 pacientes diarios. Las 24 horas, las emergencias de pediatría, por la pregunta que el presupuesto que se está absorbiendo en San Juan de Dios y Roosevelt, ese 34%, realicen los recursos de los que sí pagamos impuestos. Entonces, verdaderamente hoy por hoy la salud pública en Guatemala necesita, yo creería que la salud pública en Guatemala está en el intensivo, necesita una atención ya urgente, una reingeniería urgente, porque estamos tratando con seres humanos, con vidas que hoy por hoy se están perdiendo. Déjenme decirle que todavía en el interior de la República se nos están muriendo nuestros niños por obstrucción intestinal, por parásitos. Y eso, verdaderamente, eso ya no debería existir en Guatemala. Que se nos muera un niño porque tuvo una obstrucción de parasitosis, se habla, eso ya no debería de existir. Y ahí están las estadísticas. San Juan de Dios y Roosevelt, vuelvo a reiterar, lo que se necesita es voluntad política, el buen manejo del presupuesto, buenos doctores o funcionarios que vayan a ejercer bien su profesión con una transparencia del gasto público, y trabajadores con mística de servicio. Eso lo enfocaría yo, y no está abonado a esto, que también ya yo creería de que el gobierno, o cualquier gobierno que sea, este o el que venga, ya deberían de estar pensando en la creación de un hospital en Villanueva o en Misco para la desconcentración de estos grandes hospitales de tercer nivel. San Juan de Dios y Roosevelt son hospitales de tercer nivel, es decir, de especialidades. Ya no, San Juan de Dios no debería, con esto no estoy negando la atención a nadie, por favor, porque no se me vaya a confundir, porque todavía se están viendo en las consultas externas y en las emergencias problemas de dolor de cabeza, o que le duele una muela, o que se dobló un dedo, o que le entró una basura en el ojo, y todo eso llega a concentrar
la masa de pacientes hacia las emergencias y se vuelcan los médicos a atenderlo sobresaturados, cuando el Ministerio de Salud Pública debería estar ya socializando que a la vuelta de la esquina hay un CAP, hay un CAMIC, hay un centro de puesto de salud para que la población pueda asistir con el mismo derecho que le asiste, que es la salud al 100% gratuita, ¿verdad? Sí, solo tomar en consideración que a nivel del Departamento de Guatemala, los distintos hospitales que conforman parte de esta red de servicios, pues muchos de ellos se sostienen con los programas de pregrado de algunas de las universidades, la Universidad de San Carlos y otras universidades privadas que ya han ido surgiendo. Pues ellos con sus programas de pregrado, pues hacen una labor importante en la atención médica propiamente dicho, pero además, por ejemplo, la cuestión hospitalaria, la problemática no solo se centra aquí en esos dos hospitales, es decir, la Universidad de San Carlos, por ejemplo, en su posgrado, en las especialidades, en cualquiera de esas 31 especialidades y subespecialidades, pues aporta alrededor de unos 1.300 residentes, ¿verdad?, que están distribuidos dentro de estos hospitales, y en su EPS hospitalario pues están distribuidos en algunos departamentales, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si no se contara con este recurso, verdad? Volveremos con esta pregunta después del corte. Ok. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Regresamos a Diálogo Libre. El usuario Jorge Gutiérrez comenta que probablemente no, sí, el problema que no es de calidad, pero no es lo mismo gratuidad que calidad. Me tiene que estar Estoy al 100% con él. Es cierto, no es lo mismo gratuidad a la calidad, pero la calidad, vuelvo a repetir, la hemos venido perdiendo por malos gobiernos, porque el trabajador con su mística de servicio, con deficiencias y errores, está prestando un servicio. Quisiera prestarlo de super calidad, pero la norma internacional establece que un enfermero, por poner un ejemplo, y aquí me corrige el doctor, la norma internacional establece que un auxiliar de enfermería o enfermero, como lo conocemos, tiene que atender a no más de 12 pacientes por turno, y los compañeros están atendiendo 76, 86, hasta 96 pacientes. Entonces ahí se pierde la calidad. Estoy con el señor Jorge Gutiérrez, pero también creemos de que también hay mística de servicio y no depende del... A pesar de los problemas. Y quiero hacer claro acá, porque lo comentábamos en el corte, la calidad hoy por hoy del auxiliar, hay tecnificación, hay especialización y hay capacidad. Lo que pasa es que el enfermero está trabajando todavía con los equipos obsoletos de hace 38 años. Entonces, también hay que darle también las herramientas de trabajo al personal de salud pública para dar al 100% una calidad de servicio. Dentro de eso, siguiendo tal vez con esto, ¿qué logros ha obtenido usted desde el sindicato que usted preside en ese sentido? Y también sancionando probablemente a personal que en algún momento tal vez... El logro más grande de mi vida y la bendición más grande que tengo problemas con medicinas, de mi papá Dios es de que en el 94 hice una huelga de hambre, pero fue una huelga de hambre no para que me incrementaran sueldos o que me dieran privilegios a Rubén Mazariegos. La huelga de hambre fue para que fueran intervenidos el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Y a Dios gracias, el gobierno de turno, que descansa en paz, de Ramiro de León Carpio, interviene en esos grandes hospitales porque le quitamos, perdón si voy a aludir a alguien, pero le quitamos el negocio a un montón de malos médicos que tenían la presa quirúrgica, que llegaban los pobres a decir, mire, quiero que me opere, pero esa operación tardaba hasta 10 años. Primero se moría el paciente. A raíz de esa huelga de hambre que hice yo para que la presa quirúrgica no pasara más de 6 meses, hoy por norma y por el mismo sistema, el médico que incurra a partir de tener una presa quirúrgica por muchos meses sin evaluación y que lo opere, ya se convierte en un delito porque es a través de un acuerdo ejecutivo que lo firmó Ramiro León Carpio. Es decir, por ejemplo, los pacientes sintomáticos
de la próstata, ¿sí, verdad, doctor? Pacientes hombres que padecen de infecciones en la próstata, lo que hacían en aquella época era solo estarle cambiando la sonda Foley y al paciente se le infectaba, pero pasaba ahí hasta 7, 8 años y no lo operaban, porque era el mercado cautivo de ciertos médicos que se los llevaban a las clínicas particulares de ellos. Hoy no. Hoy un paciente con sintomatología prostática no puede pasar de más de 6 meses para ser operado. Y esa bendición yo la tengo ganada porque hemos salvado muchas vidas. Porque me preguntabas cuál logro más grande. Ese es el logro más grande. Otro de mis logros más grandes ha sido transparente. Y Rubén Mazariegos, cuando asumió el cargo de dirigente sindical, prometí en asamblea no cambiar de plaza. Y sigo con mi misma plaza de hace 25 años. Eso me da la satisfacción y de ver a la gente a la cara que yo no me fui a aprovechar del movimiento sindical. Sigo con mi misma plaza desde que entré en 1989. Sigo con mi misma plaza. Yo no he utilizado mis plazas para meter familiares. Pueden investigarme en la salud pública. No tengo un solo familiar. Ni un solo familiar. Y eso me llena de satisfacción. Y ya estoy a pocos meses de jubilarme. Y estoy dejando un legado a los que me van a sustituir de seguir con moralidad, con rectitud, pero sobre todo con mucho amor hacia el paciente. Ese es mi mejor logro que me puedo llevar. Doctor Chávez, aquí el usuario Omar dice, en referencia tal vez al primer segmento de lo que me hablaba, de que ese 34% está mal utilizado. Él decía, lamentablemente por la corrupción e intereses propios, este derecho constitucional, la gratuidad, no se cumple en su totalidad. ¿Cuáles son los problemas? Claro, ahí hay que tomar en consideración algo. La ley, desafortunadamente, en este país muchas veces es una letra muerta, ¿verdad? Es decir, las leyes surgen y salen, pero desafortunadamente no se les dota de los mecanismos necesarios para poder hacerlas efectivas, ¿verdad? En este sentido hay que tomar en consideración algo. En el año 2003, si no estoy mal, se hicieron unas modificaciones al Código de Salud, ¿sí? En este se modificó el artículo 4 y este artículo establece la gratuidad de la salud en este país. Entonces tenemos un marco legal bastante grande desde la propia institución donde habla que la salud es una obligación de Estado, es un derecho, ¿verdad?, fundamental y es un bien común. Pero aparte de, hay otros mecanismos legales que dicen es gratuito. ¿Y por qué es tan importante de que sea gratuito? Hay que tomar en consideración algunas cifras económicas de nuestra población, características de nuestra población. Bajo condiciones como las nuestras, en la cual la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y el 13% vive en condiciones de extrema pobreza, en realidad el que no se cumpla esa cuestión de la gratuidad, pues trae consecuencias nefastas que para cualquier persona que está ubicada principalmente en los círculos de pobreza de este país, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? En este sentido hay que tomar en consideración algo. Yo quisiera referirme a lo que alguien manifestaba. ¿Cómo puede haber calidad si hay gratuidad? Bueno, en este caso hay que tomar en conciencia algo. Desde el estricto hecho de que estamos hablando de que la salud es un derecho, ¿sí? Lo estamos alejando de toda la cuestión mercantil y estos conceptos mercantilizados que se han adoptado en cuanto a calidad y este tipo de cuestiones. A este respecto, hemos de tener claridad de que el Estado desafortunadamente no ha cumplido con el papel que le corresponde, ¿verdad? Y que la salud, pues simplemente nunca ha sido una prioridad en este país. Cuando analizamos los presupuestos generales, al final esos 5.611 millones asignados hoy al Ministerio no representan más del 8% de lo que maneja el Estado en su presupuesto general, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente vemos de que la mitad o la mayoría de políticos en este país saben que lo que le gusta escuchar a la gente es decir, la salud es una prioridad, ¿verdad? Pero cuando esto se tiene que traducir en hechos, en realidad no se cumple, ¿verdad? Porque con una asignación tan pobre, pues básicamente lo único que están demostrando las autoridades es que pues la salud no es una prioridad en este país, ¿verdad? Y no hay que perder el rumbo, ¿verdad? Es cierto, las cuestiones económicas son importantes, pero hay que luchar por una mejor asignación y vuelvo a insistir, hay que luchar por una mejor distribución de los pocos recursos que se tienen. Y uno de los usuarios decía algo importante. ¿Qué pasa cuando los pocos recursos que tienen se los roban? ¿Sí? Definitivamente ahí son mecanismos que tienen que adoptarse por parte de las autoridades, pero no solo es una cuestión por parte de las autoridades.
El gremio sindical cumple su papel haciendo alguna fiscalización, pero el propio ciudadano tiene que empoderarse del asunto de que la salud es su derecho y también tiene que exigir a las autoridades. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social... ¿Cuáles serían los derechos del paciente, por ejemplo, para poder exigir al ir a un hospital? Pues tener la atención, una atención de calidad, una atención que tenga la mayor cantidad de recursos necesarios para poder, que requiera, ¿verdad? Pero hay que hablar de una cuestión, y cuando hablamos de salud, pues no se trata solo de salud de lo que se atiende en los hospitales, porque ahí no hay salud, en realidad. O sea, la salud se construye en los propios hogares o en los lugares donde trabaja la población. El Estado, parte de la obligación que tiene es ir respondiendo a que todas esas condicionantes y determinantes que finalmente causan que el niño tenga ese parasitismo intestinal o esas neumonías, pues de una u otra forma se mermen y hagan una reducción concreta de esos problemas gastrointestinales o cualquier enfermedad que los pueda llevar a necesitar de los servicios de un hospital, por ejemplo. Bueno, gracias. Estamos en el corte, regresamos en un momento. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de regreso en Diálogo Libre. Doctor, quedamos en el anterior segmento, usted hablaba enfocándonos más en la salud preventiva, que es en donde deberían de enfocarse más los esfuerzos. Pues está demostrado que la mayor cantidad de cosas positivas en distintos países ha influenciado el poder invertir en la cuestión de la prevención, y era más o menos lo que hablábamos. Vuelvo a insistir en el presupuesto. Fíjense que a los hospitales se les traslada el 41% del total de los recursos, y a las áreas de salud, que son las llamadas a estos esfuerzos de prevención y promoción de la salud, únicamente se les traslada el 31% de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el paciente viene y sale de sus comunidades, de cualquier comunidad de Chimaltenango o de cualquier departamento que ustedes quieran, llega al centro de salud, no hay medicamento, no hay una respuesta, va hacia el hospital, ¿sí? Y ahí más o menos recibe alguna respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? A la siguiente vez que alguien de su familia se enferme, ya no va a ir al puesto de salud ni al centro de salud, va a ir directamente al hospital a recibir esa respuesta. Eso lo que ocasiona es una saturación del tercer nivel de salud, de atención, ¿verdad? Que en este caso es la red hospitalaria. Y esta misma red se satura. ¿Por qué? Porque resulta que el Hospital Izabal de repente no cuenta con todas las condiciones necesarias para atender a un paciente por un trauma craneoencefálico, por ejemplo, y por eso es que amerita un viaje hacia Ciudad de Guatemala para ser atendido en el Roosevelt, si es que hay lugar, o en San Juan de Dios. ¿Qué complicaciones tiene eso? Primero, que las posibilidades de sobrevida de los pacientes se reducen. Lo más probable es que el paciente termine muriendo en el camino, ¿sí? Entonces, a eso es lo que vamos en cuanto a cómo invertir ese dinero. Entrémosle a la cuestión de la salud preventiva. Hagamos que funcionen las redes de salud, que las consultas externas estén en los centros de salud, estén más cerca de la comunidad, que es donde tienen que estar, y que a los hospitales únicamente lleguen los casos que ameritan llegar. Eso es parte de la clave para poder... Y esto sucede porque es falta de voluntad política, no hay estrategias. ¿A qué se debe Yo siempre he dicho que en la cuestión de salud, pues no es tanto voluntad, sino que decisión política. Tenemos un modelo instalado, por ejemplo, en la atención primaria de salud, tenemos un modelo instalado de hace 17 años que no ha demostrado ser exitoso, y aún se sigue manteniendo este modelo a través de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
las poblaciones no reciben el tratamiento preventivo y ni hacen promoción de la salud ni nada, ¿ya? Y resulta que al final, como son desatendidas, tienen que acudir a la saturación de los hospitales. Pero ahí es a lo que vamos, no solo es voluntad, es decisión, ¿verdad?, de hacer cambios en este país. Y coincido en lo que dice Rubén, o sea, estamos en una situación bastante crítica, pero necesitamos intervenciones orientadas más a lo estructural. Tal vez, ¿cuál es la experiencia de otros países que tienen una gratuidad hospitalaria, pero funcionan mejor, ¿verdad? No sé si... Costa Rica, para poner ejemplo, Costa Rica. Vean, Guatemala no funciona la salud porque hay incidencia e injerencia de los diputados, de los alcaldes, de los gobernadores, que ellos quieren poner a su gente en los puestos, mandos, medios técnicos en ciertos puestos. Es decir, es presionado el ministro que esté en funciones por los diputados de la región, del departamento, para poner al amigo de él, sin tener un perfil académico o una maestría en salud pública. Y eso es lo que nos ha hecho perder el rumbo. Costa Rica, para que alguien llegue a ser jefe de área de salud pública, tiene que tener la carrera sanitaria de saludista. No llega Juan de los Palotes a ocupar un lugar que no lo merece. Pero lamentablemente aquí, la carta de recomendación del gobernador, del diputado, del alcalde o del propio presidente o del otro funcionario hace incidencia y presión política para que el ministro no tome sus propias decisiones, sino que sean impuestos ciertos personajes sin el perfil adecuado. Entonces, eso verdaderamente tenemos que irlo ya erradicando, odontológicamente, diría yo, hacer la cirugía odontológica. Aquel mal salubrista que esté en puestos claves, que no llene los requisitos, que los deje porque tienen que darle la oportunidad a la carrera administrativa. ¿Cómo es posible que en Guatemala, por poner un ejemplo, en San Marcos, un médico de carrera que ha estado por años y años en el puesto de centro de salud, que tiene todo el conocimiento del área, pero como no es amigo del diputado, llega el diputado e impone a alguien de la capital sin el conocimiento básico de la región, a implementar sus propias ideas? Entonces ahí es donde estamos perdiendo. Yo creo, como coincido con el doctor acá, es la cuestión en Guatemala, tienen que hacer de la política de salud pública algo de Estado, de urgencia nacional, una política de Estado en la cual todos nos metamos, desde el más pequeño hasta el más grande, a hacer una reingeniería en la red hospitalaria. Hoy por hoy son 48 hospitales a nivel nacional, de los cuales necesitamos una reingeniería. Y vuelvo a reiterar, no estamos jugando como objetos, estamos tratando vidas humanas, y las vidas humanas no esperan a que alguien vaya a inventar el agua azucarada. Hay programas ya en salud pública establecidos para curar al paciente, y que estamos dándole la vuelta al mundo por hacer política, ¿verdad? Okay. Con el problema de robo de medicamentos que hay dentro del mismo personal hospitalario, ¿usted denuncia a personal de los hospitales cuando se ve que están cometiendo actos ilícitos? El sindicato del San Juan de Dios y los sindicatos que yo presido, por norma, tenemos nosotros no defender a un trabajador que sea agarrado en las garitas o por controles de robo de medicamentos. Nosotros nos hemos convertido en querellantes adhesivos. Aquí están las denuncias puestas en el Ministerio Público contra aquel mal trabajador salubrista, desde el que barre hasta el médico que haya sido agarrado en las garitas con robo de medicamentos, el robo de hormiga. Nosotros estamos persiguiendo a aquellos malos funcionarios, y no lo estamos pidiendo solo seguirlo así, estamos pidiendo la destitución y por ende la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga toda la investigación y sean castigados por los jueces. No apadrinamos ni a borrachos, ni a ladrones, ni a funcionarios corruptos. Nosotros, la filosofía nuestra es nos debemos al paciente, porque hoy por hoy estamos de este lado, pero no sabemos el día de mañana vamos a ser pacientes. Entonces queremos que nos atiendan bien. Eso es verdaderamente daría tristeza que yo me preste a que se estén robando, por decir algo, por mencionar algún medicamento, la insulina, y que porque yo me robé la insulina, al otro día yo llegue paciente sintomático de diabetes y me tenía que suministrar de insulina unas 10 o 20 unidades y no haya porque un día antes me la robé. Claro. Entonces, verdaderamente eso llora sangre. Hago un llamado serio, responsable
a todo funcionario de salud pública, aquel funcionario que tiene mística de servicio, a denunciar aquel mal salubrista que se esté prestando al robo de hormiga en la red hospitalaria, y que nos lo denuncien al sindicato para que nosotros exijamos la persecución penal y administrativa y así sentar precedentes y que verdaderamente acabar con este flagelo que está poniendo en trapos de cucaracha. Como bien lo decía el doctor, no solo son pocos recursos, sino que encima de los pocos recursos, malos saludistas se los estén llevando a sus casas. Doctor, para un minuto para cerrar con las conclusiones, por favor, para solucionar esta problemática. ¿Qué propone INOSEC? Lo principal que hay que considerar es que estos problemas son cíclicos. Ya, digamos, el año pasado, si no estoy mal, era el asunto del desabastecimiento de medicamentos y los señalamientos que hubieron y la huelga por parte de los médicos, etcétera. Este año, en la visita del señor presidente de la República, que en algún tipo de comentario pues desestima que no exista agua y jabón en los hospitales y bueno, eso crea un punto de críticas. Hay que tomar en consideración algo. Yo justamente me puse a analizar algún análisis que hice el año pasado y lo que nos damos cuenta es que los problemas son exactamente los mismos, son cíclicos y los problemas y las soluciones siguen siendo las mismas. Primero, el colocar de manera antojadiza o de manera de compadrazgo o de favores a personas en puestos claves dentro de las administraciones de los hospitales. Eso es lo primero. ¿Ya? Obviamente, aquí es necesario que se establezca la carrera sanitaria. Completamente de acuerdo con lo que Rubén expresaba, ¿verdad? Si no existe esa carrera sanitaria, vamos a tener que cualquier diputado, cualquier esposo o esposa de alguna de las autoridades pueda tener injerencia de manera injusta, ¿verdad? Porque sobre todo, al final de cuentas, los que pagamos los platos somos el pueblo, los usuarios de estos hospitales. Segundo, ante la ausencia de esa carrera sanitaria, es el ir focalizando los recursos e irlos distribuyendo de manera adecuada. Está bien que tengamos un Roosevelt y un San Juan de Dios importantes, pero tenemos que ir diseñando un plan para ir fortaleciendo en el interior de la República algunos hospitales a nivel regional, ¿verdad?, para poder dar una respuesta adecuada. Esa concentración de recursos no puede seguir en la capital ni en el departamento. Tiene que ver cómo se hace una distribución de recursos económicos más equitativa, que haga y viabilice de que las personas en los departamentos y en sus lugares pues reciban la atención que merecen y que son derechohabientes, ¿verdad? Agradecemos a Adrián Chávez y a Rubén Mazariegos su participación en este programa. Síganos en las plataformas de Twitter y Facebook. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradezco.